Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordegé y conmigo tengo a Pablo Gil. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, después de estas 2 semanitas que ya nos perdonarán los oyentes, en las cuales he estado por California sin medios reales para poder grabar, así que bueno, pues os hemos abandonado, lo sentimos, es lo que hay. Intentamos tener en su día un buffer de episodios, pero no fue posible porque somos gente ocupada, Pablo, somos gente muy ocupada. Correcto. Los grandes negocios, las operaciones que ocupan nuestro lugar, nuestro tiempo, aunque hablamos de ellas desde casa de nuestros padres, como nos ha recordado como bien nos ha dicho algún Juanma, oyente. En múltiples ocasiones. Correcto. Nuestros haters hablamos de ellas desde casa de nuestros padres. Así es. Es lo que hay, es lo que hay. Mis padres me han pagado el viaje a California, que lo sepáis todos. A San Francisco. Sí, a nadie le sorprende. A nadie le sorprende. Exacto, correcto. Así ha sido. Y así será. Y bueno, la verdad que han pasado muchas cosas. No podemos elegir todas las noticias, así que solo hemos elegido una de interés mundial, diría yo, y otra que nos salía de las orejas. Correcto. Hay una que no es noticia, pero igual es casualidad, pero en redes yo me la vengo encontrando hace un tiempo, ¿no? O sea, quizá es algo que siempre ha planeado por ahí, pero ahora, pues con las predicciones acertadas o desacertadas sobre el Euribor, con las predicciones acertadas o desacertadas sobre la inflación, yo tengo la sensación que ha recobrado popularidad. Yo creía que te estabas refiriendo a la noticia de los torrendos con jalapeños que me comí el otro día como soriano, ¿no? No que ibas a hablar de cosas serias, la verdad. A ver, yo, y lo voy a decir aquí públicamente para que quien tenga que ajustarte cuentas te las ajuste. Dijiste que te gustaron, que es lo peor. El torrendo estaba decente, de decir, eran de estos precocinados, pero es verdad que igual que los valencianos con la paella hay crímenes que no podéis permitir que se cometan. Pues creo que nosotros somos un poco más laxos. Es verdad que yo nunca le pondría jalapeños por encima espolvoreados a torrendos. No lo entiendo y lo sigo sin entender, pero es verdad que los torrendos eran de estos precocinados muy buenos que te venden, que son fáciles de hacer. Entonces, los torrendos eran decentes dentro de lo que caben. Echarle jalapeños, no sé, es que creo que es incluso una afrenta mucho más grave que echarle chorizo a una paella, la verdad, no lo sé. A ver, lo del chorizo en la paella lo hicieron los británicos, creo que eso justifica el Brexit. O sea, no podemos compartir espacio con alguien que hace eso. Y lo de los torrendos con jalapeños, pues bueno, es el punto en el que Soria y México se encuentran. Yo solo informo de que a partir de esa situación dantesca que viví en Valencia, en la cual me sirvieron unos torrendos con jalapeños, he de decir que yo a partir de ahora tengo una carta blanca para echarle lo que me salga de las narices a la paella y llamarlo paella valenciana, con el apellido. O sea, quiero echarle chorizo, le echo chorizo. Quiero echarle tabasco, le echo tabasco. Y si alguien me dice que eso no es así, pues diré, a mí en Valencia me sirvieron torrendos con jalapeños, así que disculpe, pero puede usted callarse. Lo apruebo porque lo veo un reducto para el cuñadismo y eso aquí nos gusta. Bueno, pues ya está. A partir de ahora, que sepáis todos los valencianos que Alberto Bordegé tiene carta blanca para hacer recetas de paella llamativas y cuando alguien me diga que eso no es paella valenciana, utilizaré la foto de los torrendos de Soria que me sirvieron en Valencia. Correcto. Vale, me parece apropiado. Entonces, en defensa. ¿Te parece? Bueno, hay gente en el chat que nos está diciendo
lo importante es que estéis bien. Supongo que se refiere a que hayamos tardado 2 semanas. A ver, O a los torrendos. a ver, las cucarachas sobreviven a las guerras nucleares. No creo Exacto. que Alberto Bordejí y Pablo Gil tengan mucho problema en sobrevivir a las noticias de actualidad de hoy en día, pero gracias por el interés, de verdad. Se Muchas gracias, agradece, Blasper. se agradece de verdad. Y bueno, una vez explicada toda la sarta de tonterías que llevamos diciendo durante 5 minutos, ¿te parece? Vamos a seguir un rato más diciendo tonterías. Correcto. A ver, Solo que sobre otros temas. que sepáis que esto en su día era un podcast serio y ya es un sinsentido brutal. Pero bueno, bueno, la noticia de, yo diría, del mes, incluso del año, ¿no? Esto es como la boda del siglo, que suele pasar al principio de cada siglo y luego hay muchas bodas del siglo, pues esto yo creo que es la noticia del año. Y es la OPA hostil de BBVA al Banco Sabadell. Bueno, para quien no conozca BBVA y el Banco Sabadell, entiendo que tienes que no ser de España para no conocerlos. Son 2 bancos españoles, el tercero y el cuarto, si no me equivoco, a nivel de activos gestionados en España. Y estaban planteando plácidamente una fusión entre amigos, cosa que ya pasó en 2020 o 2019, si no me equivoco. Pero bueno, el caso es que cuando BBVA hizo la propuesta de intercambio, el Consejo de Administración de Sabadell la rechazó y eso la convirtió, ya que BBVA quiso continuar con la misma propuesta, en una OPA hostil en la cual el banco español BBVA ofrece a los accionistas del Sabadell convertir las acciones del Sabadell en acciones del BBVA y fusionar ambos bancos, lo que harían la entidad española más grande. La colocarían en la primera posición y en esas situaciones estamos con noticias todos los días sobre la reducción de la competencia, sobre la viabilidad de hacerlo, sobre el gobierno querrá o no querrá, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la CNMV estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, con noticias para arriba y para abajo, defensas, ataques, accionistas saliendo a favor, un montón de noticias que esperamos poder aclarar en este punto. Así que vamos al cuñadismo primero. Pablo, ¿qué opinas de esta OPA? A ver, ¿qué opino de esta OPA? Es un tema, ¿eh? Es un tema. Cuando te documentas, yo voy a tomar la postura poli malo y tú si quieres tomas la poli Vale. bueno, Alberto. Cuando te informas sobre qué ventajas o qué consecuencias, mejor dicho, tendría esta operación en caso de salir adelante, que es complicado que salga, ¿eh? Es complicado que salga. Pues lees por ahí, pues, por ejemplo, sinergias en costes, aumento de la eficiencia operativa, etcétera. Expresiones de ese tipo, ¿no? Expresiones de CEO y del mundillo emprendedor. La traducción de esto es reducción de plantilla, reducción de oficinas, optimización de oficinas y, por lo tanto, para el potencial comprador, que sería el BBVA, un horizonte temporal en el que recuperar la inversión. Es decir, yo pago, además creo que la OPA va con un 30% de prima, es decir, por cada euro que valga una acción del Banco Sabadell, el BBVA paga 1,3 euros, paga 30 céntimos de prima o de bonificación, por entenderlo de alguna forma. Esos 30 céntimos, BBVA pretende amortizarlos y a posteriori ganar dinero, no solo accediendo o adquiriendo, mejor dicho, los clientes del Banco Sabadell y los beneficios que estos clientes generan a la entidad con las operaciones que realizan, sino reduciendo costes que en un banco suelen ser el principal, el factor humano, ¿no?
A ver, aquí hemos abierto, me los voy a apuntar porque si se me olvidan. Hemos abierto muchos temas en uno. ¿Y tú el que más? El primero, ¿cómo funcionan las compras y las fusiones en empresas cotizadas? Esto es un tema complejo, complicado y que daría para hacer un House of Cards sobre el mundo corporativo. De hecho, hay libros sobre private equity y acciones similares que dan para puñaladas por la espalda, temas políticos, el tema de las sopas, ¿vale? Que escuchando a ministros del gobierno de España te das cuenta de que nosotros nos autollamamos cuñados, pero Virgen Santa, lo que es ser cuñado, tienes que poner la televisión Claro, para escuchar lo que es ser un cuñado. Eso es que son profesionales, Eso, o sea, claro, no podemos competir con ese nivel. Claro, o sea, nosotros somos unos principiantes del cuñadismo. Correcto. O por el otro lado está el tema de las sinergias que se suelen vender en este tipo de operaciones. Que eso es otro animal completamente distinto y que hay que ver cuáles son verdad y cuáles simplemente son ilusiones como el oasis en el desierto que te venden los gestores de las empresas, que no son los dueños. En este tipo de empresas cotizadas, el que gestiona el banco no es el que tiene la propiedad o tiene una propiedad relativamente pequeña del banco, entonces sus intereses no tienen por qué estar alineados y muchas veces ganas más teniendo una sociedad más grande, solo por el hecho de ser grande, como CEO, como director general, solo por el hecho de ser grande, aunque sea mucho más eficiente y le cueste dinero a los accionistas, porque tu remuneración no viene, aunque venga mucho de los dividendos, viene también del tamaño y de tu sueldo. Y por el último está la parte de la competencia, que al final yo creo que es el que más nos estamos tirando los trastos a la cabeza y todavía la agencia reguladora no ha dicho nada, solo han dicho los ministros que oye, que no le iban a hacer caso. Pues bueno, oiga, pues si usted tiene unas organizaciones allí que se supone que son los expertos y los profesionales de esto, no saben ustedes ni lo que es una OPA y no le van a hacer caso, pues bueno, oiga, si no le van a hacer caso, pues cierren la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cierren la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias, hagan a ustedes lo que les dé la gana y por lo menos nos ahorran ese dinero, ¿no? Si no les van a hacer caso. Porque yo todavía no he escuchado que se haya pronunciado, porque obviamente todavía no te puedes pronunciar porque no sabes nada, no sabes nada de lo que van a hacer. Entonces, si te parece, Pablo, vamos primero con qué es una OPA y por qué es hostil, ¿no? Si te parece, de los tres temas. ¿Qué es una OPA y por qué es hostil? Bueno, como un ministro dijo, ya el nombre hostil no habla muy bien de la OPA. Bueno, obviamente ese es el mayor comentario cuñado que he escuchado yo en las últimas semanas. OPA hostil no quiere decir que venga el CEO del BBVA con palos y bates de béisbol a la oficina del Sabadell a echar a la gente y a decir ahora esto es mío. O sea, OPA hostil implica que es voluntaria, ¿vale? O sea, es voluntaria. Lo único que el órgano de administración del Sabadell, que no son los dueños, puede no estar de acuerdo. Pero puede no estar de acuerdo porque sus intereses como trabajadores del Banco Sabadell pues no están de acuerdo. No debería, no debería ser así porque deberían de tener el interés del banco por delante de su interés monetario. Claro. También tengamos en cuenta una cosa, Alberto. En el momento que un órgano de administración rechaza esta posibilidad, puede estar, yo no lo sé, o sea, voy a presentar primero el disclaimer cuñado, no lo sé porque a mí los consejeros del Banco Sabadell no me han llamado para preguntarme lo que hacen, ni para comentármelo, pero puede ser porque consideran necesario cubrir su responsabilidad en el marco de todo este proceso. Correcto. Puede ser, pero yo, por poner un ejemplo mucho más llano, imagínate que tú tienes una casa, contratas a una inmobiliaria para que te gestione y te venda la casa, te llega una oferta y te dice el de la inmobiliaria, no, esta oferta no me interesa. No te interesa, puedes tener una mejor. Y tú aún así dices, no me lo creo, porque llevamos un montón de años queriéndola vender, esta oferta me interesa, me viene bien, y como tú solo eres el señor de la inmobiliaria, que no eres el dueño de la casa, solo te llevas un porcentaje,
de la venta, pues igual tu interés es decirme eso. Entonces yo como dueño de la casa la quiero vender. Y eso es una OPA hostil en términos llanos, ¿no? Para que lo entendamos. Correcto. El Consejo de Administración del Banco Sabadell no es el dueño del Banco Sabadell. Entonces Incluso el Consejo... siendo Sí. un poco más benevolente, Exacto. yo diría, el señor de la inmobiliaria te puede aconsejar o te puede manifestar su disconformidad con esa oferta, porque te puede decir, mira, esta oferta es de 150 y lo que no quiero es que dentro de 3 meses, cuando veas que los pisos en esta zona se venden a 200, vengas a decirme nada. Entonces yo voy a Correcto. cubrir mi responsabilidad y te voy a decir que para mí esa oferta no es ok, por Y expresarlo tú de haz lo alguna que manera. quieras. Y tú haz lo que quieras. Pero no hay bates de béisbol, ni hostilidad, ni nada de ese estilo en una OPA hostil. Entonces, lo primero, desacreditar un poco al señor ministro que ha dicho que una OPA hostil lo ha asimilado a una pelea en el polígono de Almusafes entre, ¿sabes? O sea, básicamente lo ha asimilado a nos quedamos en la calle, nos pegamos y lo hacemos hostil. O sea, no tiene nada que ver que eso. Tiene que ver que hay un consejo de administración que no es el dueño de las participaciones que dice, oye, creo que esto no es lo más interesante para el Banco Sabadell. Ahora, los que seáis dueños, lo que deberían de decir es haced lo que os dé la gana. Vale, entonces, eso es una OPA hostil. Luego han llegado a hacer cosas que ya no pueden hacer, pero que llegaron a anunciar y para que veamos que no tienen sentido y con lo que no estoy de acuerdo. O sea, empezaron a hablar de dividendos, de aumentar el dividendo, cosas que no pueden hacer como dividendos extraordinarios. O sea, cosas que están intentando hacer para que no se apruebe la OPA. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está muy regulado. ¿Por qué? Porque en este punto el interés de quien gestiona el Banco Sabadell y el interés de los accionistas puede no estar alineado y entonces todo este tipo de cosas pues no se deberían de hacer, ¿vale? O sea, no deberías de sacar nuevos valores, recomprar participaciones, promover directamente entre los, digamos, accionistas, decirle no, incitar a que no vendan, ese tipo de cosas no lo puede hacer. Cada uno tiene que hacer lo que quiera. Entonces, entendamos la situación. O sea, no es que el BBVA esté intentando robar el banco. No, el BBVA ha hecho una oferta a los dueños del Banco Sabadell. Y otra cosa importante es, hasta donde yo sé, no les paga ni un céntimo. ¿Vale? Que esto también es importante, aunque parece que los accionistas más relevantes les gusta, la oferta no les está pagando ni un céntimo. La prima que tú has dicho del 30% es prima en acciones del BBVA. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que si el BBVA tiene 100 acciones y el Sabadell pues tiene 20, imaginémonos que es el mismo precio, que no lo es, pues el BBVA tendrá 125 porque de esas 20 se van a convertir en 5 y el nuevo BBVA tendrá 125 y 25 corresponderán a los antiguos socios del Sabadell. Entonces unen los dos bancos, no hay un intercambio monetario, simplemente hay un intercambio de participaciones y se crea un banco más grande, ¿vale? Entonces, esta es la situación en la que estamos. Estamos en la situación de que el principal accionista del Sabadell, que tiene una cap table, o sea, un accionariado muy, muy difuminado, pues parece que está diciendo que sí que quiere ir. Parece que la mayoría de los grandes van a ir. Lo que tiene más difícil el BBVA es convencer a todos esos pequeños accionistas. No sabemos qué va a pasar. Yo si tuviese que decantarme por algo, diría que potencialmente pase, salvo que el gobierno lo bloquee. Si fuese solo por los accionistas, potencialmente pase, salvo que le pongan tantas trabas políticas que no ocurra. Ese sería mi pronóstico. Yo es que creo que este proceso va a ser larguísimo. El monstruo que se crearía, en el buen sentido, si esta fusión o esta adquisición sale adelante, controlaría el 64% del mercado de los préstamos. Eso es muchísimo, ¿eh? Eso es mucho. Eso es muchísimo. Eso es mucho. Eso nos lleva... Tenemos dos partes. Tenemos la parte de
eficiencias, o sea, de las eficiencias que generaría la integración o las sinergias, como se llaman, y tenemos la parte de la competencia. En la parte de las sinergias, a ver, esto suele pasar, ¿no? Tienes dos tipos de sinergias normalmente cuando haces una compra o lo que se llama crecimiento inorgánico de otra empresa, tú planteas por qué 1 más 1 no son 2, sino son 2,5, ¿no? O sea, es decir, oye, el beneficio de estas dos cosas unidas no va a ser el beneficio del una más de la otra, más la otra, porque tenemos unas cosas que se llaman sinergia que hace o que ingresemos más que la suma, o sea, 1 más 1 no sean 2, o que tengamos que gastar menos, ¿vale? Pues que en gastos 1 más 1 no sean 2, sino que sean 1,5, ¿vale? Porque tenemos cosas duplicadas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se están planteando sobre todo sinergias de coste. Las más difíciles de justificar son las sinergias de gasto, de ingresos, ¿no? O sea, oye, como vamos a ser uno más el otro, pues vamos a tener no el ingreso de los dos sumados, sino mucho más. En este caso, en una empresa, ya en unos bancos de este tamaño, con tanto mercado, veo prácticamente imposible que sumar BBV más Sabadell, si cada uno tiene 100, me lo invento, que sumen en vez de 200, 250. Creo que incluso será al revés. Creo que incluso haya gente que tenga cuentas en el BBVA y tenga cuentas en el Sabadell, y no serán pocos que digan, vale, ahora que sois el mismo banco, pues el dinero que tenía en el Sabadell o el dinero que tenía en el BBVA me lo llevo al Santander o a la Caixa, porque yo quería tener diversificación de bancos por algo. Sobre todo en el sector de empresas, que es en el que el Sabadell es más fuerte. Y en costes, tú muy bien lo has dicho. En sinergia en costes, esto se llama cerrar oficinas y despedir. Ya está, no hay otro misterio. Cerrar oficinas y despedir. Oye, tengo una oficina al lado de la otra, como hay en muchos sitios. ¿Qué sentido tiene? Oye, me sobra la mitad de la gente. Cada vez es todo más digital. Los bancos ya van apuradísimos en cuanto a personal. Pues bueno, pues ahorraré costes. Esa parte yo la entiendo y creo que hasta cierto punto pues tiene sentido. De hecho, lo suelen hacer con ERES, de gente que ya está cercana a jubilarse y suele ser voluntario y no veo mucho problema. No sé tú qué opinas de todo esto. Mira, yo voy a huir de cualquier cosa que se parezca a un juicio de valor. Lo que yo creo que esto plantea es una de las ocasiones recurrentes en las que en los últimos, vamos a decir, 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que se crea el modelo de Estado que tenemos a día de hoy, se plantea la economía es una elección de pros y contras. O sea, no hay, y seguimos empeñados buscando algo bueno o correcto o mejor en términos absolutos, y eso no existe. No hay ninguna elección que sea 100% buena o 100% mala. Hay muchas cuestiones que plantean esto. ¿Cómo de grande tiene que ser el Estado? ¿Cómo de grande tienen que ser o no ser los servicios públicos? ¿Cómo de bueno o de malo es eso? La pregunta que se plantea aquí, que yo creo que es una invitación a que todos nos lo pensemos, es ¿qué preferimos? ¿Una entidad más eficiente, mejor gestionada, entre comillas, más, no sé, sí, más eficiente? ¿O entidades más pequeñas, en un momento determinado más débiles cuando vengan malos tiempos, pero que ofrezcan competencia entre ellas y, por lo tanto, la teoría dice que precios menores para el consumidor? No hay una respuesta clara. Sí que todos sabemos que hay un extremo, que sería la competencia perfecta, que sería maravilloso, muchos agentes en el mercado, que son muy eficientes porque unos a otros se obligan a ser el mejor competidor posible en todos los sentidos, a ser la mejor empresa posible en todos los sentidos. El otro extremo, que es un monopolio, pues a priori no nos gusta a nadie tampoco. O no nos gusta a nadie, la competencia perfecta sí que nos gustaría.
¿En qué punto te deja esto? ¿En qué punto de esa curva en la que dices gano un poco porque soy más eficiente, porque soy más grande, porque tengo mejores recursos, porque puedo acceder a mejoras en la productividad mediante inversión en tecnología, por ejemplo? ¿En qué punto estamos o en qué punto empiezo a parecerme a un monopolista o a un oligopolista? Pues es muy difícil de trazar eso y es un equilibrio y una puntualización hecha con bisturí que llevamos muchos años buscando y que quizá tendríamos que empezar a pensar o aceptar que no existe. Hemos entrado de lleno en la tercera parte, que es la de competencia. O sea, es decir, ya hemos visto, entre comillas, que parece un poco clase, ¿no? Pero es que como he visto tan bajo nivel en muchos de los comentarios, no creo que esté mal que lo demos un poco en formato más chapa, ¿no? O sea, que la OPA hostil no implica bater de béisbol en el polígono. Eso ya lo hemos visto, o sea que sigue siendo voluntaria. Por lo menos en un primer momento. Por lo menos en un primer momento, o sea, es decir, que no es pelea a la salida de la escuela, a ver quién se queda con el columpio, no va de eso. También que las sinergias básicamente lo que implica es, oye, una sinergia de costes, es decir, de eres que bueno, pues ya está, si es ineficiente y no tiene sentido, pues bueno, igual es lo que hay que hacer, no entramos a juicio de valor, vale, perfecto, o sea, es una sinergia de costes. No sabemos, y la parte que no se puede decir es si es también una sinergia de poder de mercado, ¿vale? Que esa es la parte que nos lleva a la competencia y que claro, ellos dicen que no, bueno, si la fusión está hecha solo para ahorrar costes porque hay muchas duplicidades y no tiene sentido que haya bancos tan pequeños compitiendo a nivel mundial, bueno, pues te lo compro, pero hay una otra parte B que probablemente no se dice porque no pueden decir que es hasta qué punto también la sinergia viene por, oye, esto va a limitar la competencia y nos va a dar poder de mercado para fijar precios por encima de lo que fijaríamos. Y entonces entramos en la tercera parte, que aquí es donde el gobierno dice que va a regular como a él le salga de las orejas en vez de escuchar a los reguladores, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿cuál es mi opinión? O sea, es decir, y esto es solo mi opinión. Con el sistema bancario hay un problema. Hay un problema muy claro. Si tú creas bancos demasiado grandes como para que caigan, ellos saben que no van a caer. Y además ya lo hemos visto cómo se les rescataba. Entonces, ¿hasta qué punto esta fusión es buena? Si luego el coste si va mal es para todos los españoles, el beneficio si va bien es para los accionistas de la nueva empresa. Claro, esa parte es muy complicada. Tampoco sé si la fusión lo hace peor, porque no creo que puedas dejar caer ahora mismo ni al Sabadell ni al BBVA. Entonces, bueno, lo que se suele decir, si le debes 100.000 euros a alguien y no puedes pagar, tienes un problema. Si le debes 100.000 millones, el problema lo tiene ese alguien. Entonces, sí, crear un monstruo tan grande que digas, en mi fuero interno sé que llegado el caso, si las cosas me van mal, no me pueden dejar caer, es un poco perverso, pero es cierto. es así, está claro. Y es lo que ha pasado. Lo que ha pasado con la mayoría de las cajas, sobre todo cuando crearon Bankia. Y es que ya no solo es lo que ha pasado, sino que es que en este país muchas veces, bueno, en verdad en todos, los países occidentales, ya no es que se haya rescatado a los depositarios, que es probablemente la abuela María que tenía 20 o 30.000 euros en un depósito. Es que en empresas y no solo en bancos se ha rescatado a los accionistas de esas empresas. En Europa, sin ir más lejos, no hace mucho. Eso yo no entiendo cómo hay gente que se llame capitalista que puede estar a favor de rescatar a un accionista de un banco. No lo entiendo. O sea, es justo lo contrario. Es pura oligarquía. Entonces, esa parte, por un lado, creo que es preocupante. Creo que al final estamos queriendo crear bancos españoles muy grandes para que compitan, sean capaces de competir a nivel mundial, que luego
vamos a asegurar todos los contribuyentes españoles, como ya se ha visto en el pasado. A mí esa parte me preocupa y tiene más y no tiene tanto que ver con la fusión como, oye, realmente queremos esto, ¿sabes? O sea, que me parece muy bien. Si no estuviesen ese rescate implícito, que hagan lo que les dé la gana, ¿sabes? O sea, es decir, a mí me da igual, pero como hay un rescate implícito, eso lo complica. Y lo segundo es la parte de la competencia. O sea, es decir, ya no es solo que tú los tienes que rescatar, sino que no hay nadie, o sea, no te puedes crear un banco, no puedes coger y decir, vale, estos tíos se están aprovechando, así que me creo mi propio banco. Ahora viene competencia de otros países de Europa, pues tienes bancos como Revolut, todos estos neobancos online, que para los jóvenes sí que hacen competencia y lo que quieras, pero España es muy competitiva en cuanto a precios de hipoteca, en cuanto a remuneración de depósito, es el país que menos remunera los depósitos porque no lo necesitan, porque no están compitiendo en remuneración de depósitos los bancos. Entonces, yo creo personalmente que cuantos menos bancos, menos competencia. Y como nadie puede crear un banco nuevo, pues no sé hasta qué punto eh, seguir reduciendo la cantidad de bancos y aumentando la concentración bancaria es algo aceptable, independientemente de que si no internacionalmente no pueden competir. Bueno, pues es que igual no queremos que los bancos compitan internacionalmente. No lo sé, no sé si el sector financiero, no lo sé. Es que tener la respuesta a esa pregunta sería tan sencillo como saber cuántos bancos es el número óptimo y de qué tamaño en una economía. Y esa pregunta es la búsqueda del dorado, ¿no? Y de la verdad, de esa verdad que yo creo que en economía no existe. Y si existe, no se mantiene constante. Es complicado, nosotros no lo vamos a saber, ni mucho menos, pero claro, también yo veo gente que mucho más en el lado liberal, como tú dices, que dicen, no, los bancos tienen, o sea, las empresas tienen que poder hacer lo que les dé la gana. Yo estoy súper a favor, pero siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones. Es decir, si cualquiera cumpliendo con los criterios de prudencia que marca el Banco de España pudiese abrirse un banco que incrementase la competencia, no veo razón para prohibirlo. Y si quedase claro que tienen que cumplir esos criterios y que solo se va a rescatar a los depositarios hasta los 100.000 euros o incluso pondría menos, pero los bancos se van a ir a la mierda y la gente va a ir a la cárcel de verdad si la lían, pues tampoco podría ponerme en contra. Como esas dos cosas no se cumplen, pues creo que es normal que se revise, porque es que al final, no sé, tenemos ahí un pasivo los contribuyentes de España que no creo que sea justo. O sea, no, independientemente aunque tengas acciones del banco, no creo que sea justo que tengas ahí un riesgo que cuando vayan mal las cosas se rescaten a los bancos. No lo creo, sinceramente, porque cuando van bien no se les rescatan. Y menos sin que pierdan todo el dinero de los accionistas y sin que se juzgue a quien se tenga que juzgar, por supuesto. Entonces, no lo sé, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente entiendo que las cosas no son tan sencillas. Ni como dice el Yo gobierno. creo que es un tema complicadísimo. Y es muy complicado que el Estado tenga la gente cualificada para evaluar esta operación. Es complicadísimo. Entonces abrimos otro melón. ¿Qué hemos de tener? Un ejército de funcionarios muy bien remunerados, porque serían gente técnicamente muy, muy cualificada. Yo personalmente no me siento cualificado para evaluar esto. O sea, tendría que ser gente muy, muy cualificada en el banquillo prácticamente siempre, preparada para saltar al campo ante la aparición de una operación como esta. Es tremendamente complicado, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible, pero por eso es que es imposible, pues que claro, las barreras de entrada y el oligopolio que se forma en esta industria hace que tampoco puedas lo ideal sería que cualquiera pudiese abrir un banco cumpliendo con X requisitos
y que las normas estuviesen claro y que si pierdes el dinero, pues bueno, pues lo pierdes, que es el formato que pasa con los fondos de inversión. Ya está todo mucho más claro. Con los bancos, como las pérdidas están socializadas entre todos, es que claro, o sea, quieres regular una cosa que no puedes, porque no tienes ni el equipo, ni los conocimientos, Claro, o sea, te estás asumiendo un riesgo que no puedes asumir. y hay un matiz muy importante, Alberto. Los bancos son empresas privadas, pero son empresas privadas a las que les hemos encomendado un papel capital nunca mejor dicho, en el sistema económico y social que tenemos. Los bancos son los canalizadores del ahorro y el dinero. Los bancos son el puente entre Alberto Bordeje, que va con sus ahorros y abre un depósito, y la persona que necesita una hipoteca para comprar un piso. Es decir, los bancos están decidiendo, esto es simplista por mi parte, pero hasta cierto punto es cierto, están decidiendo qué se hace y qué se financia con el dinero que tienen personas que tienen exceso de capital. Ojo, eso en una sociedad moderna es un rol absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. O sea, hay que pensar que cuando tú vas a un banco y abres no hablemos de productos sofisticados, y abres un plazo fijo, a partir de ahí el banco va a decidir quién es apto para que de forma indirecta tú le prestes tu dinero para que monte un negocio, compre un piso, se vaya de viaje. Entonces, de ahí lo trascendente de todo esto, porque los bancos son empresas privadas que asumen un rol dentro de nuestra sociedad, un papel de cajero, dicho coloquialmente, o de engrasador del sistema absolutamente vital. Ya, claro, pero el problema es que además hay barreras de entrada a ese rol. Quiero decir que no sé si debería haber tantas barreras de entrada. Pero hay barreras de entrada, ¿por qué? Porque también asumimos las pérdidas en caso de que vaya mal. Es que sinceramente, tal y como está diseñado, tú como ciudadano español, yo personalmente digo, oye, que todos los bancos se vayan de España y presten el dinero aquí. Oye, lo usemos todos revolutos sucedáneos que están en Lituania. Si las cosas van bien, el dinero lo ganan los accionistas. Me da igual que sean de Revolut o del Santander. Me da igual el patriotismo, si las cosas van mal, que lo pague Lituania. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Para qué quiero que lo paguemos los españoles, no? Entonces, ese es mi principal problema. Mi principal problema es sí, tienen una función capital, vale, perfecto, pero como muchas otras industrias, al final tampoco lo veo diferente. Lo que es muy diferente son las barreras de entrada que se han puesto y la poca cantidad de bancos. Que también te digo, o sea, tal y como lo estamos diciendo, parece como que le estemos dejando muy fácil a alguien argumentar, bueno, pues que la banca sea pública. Bueno, majo, ya había una cosa que se llamaban cajas de ahorro, donde estaban los políticos y que son el 90 y mucho % del pufo que se montó y de lo que hemos tenido que pagar entre todos. O sea, es decir, sí, que al final que sea público en es una peor. época en que en España había muchos bancos. Correcto. Había un número ingente de bancos. Ahora vamos a pocos bancos. Entonces, en mi opinión, lo que he comentado desde el principio, es muy difícil saber cuántos bancos tiene que haber. Y sí, se podrían levantar barreras de entrada, y sí, al banco se le podría transmitir, oiga, mire, por su cuenta y riesgo, ¿sabe? O sea, búsquese la vida. Y si quiebra, pues lo siento mucho, ha quebrado. Probablemente el banco entonces diría, muy bien, pues voy a pensarme un poquito a ver, como tú decías, España es muy competitiva en el precio de las hipotecas. Voy a revisar un poquito a qué tipos de interés concedo los préstamos en general, porque tengo que cargar esa prima de riesgo extra que ahora me ha aparecido. Correcto. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues no es ni bueno ni malo. Lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con lo que en un momento determinado se decida. Correcto. O sea, pero yo creo que los incentivos tienen que estar claros. Entonces, en una fusión así, que yo también entiendo que el interés de que vaya adelante, porque si tú quieres hacer bancos que puedan competir
a nivel mundial, pues obviamente el Sabadell no tiene el tamaño para competir a nivel mundial, puede ser comprado por cualquier otro banco, tiene un tamaño muy bueno para cualquier banco que quiera venir a España a entrar fuerte en España. Entonces veo el interés y por eso ya habían hablado antes de fusionarse, pero claro, y si nosotros, que seremos más o menos accionistas del Sabadell o del BBVA, me da igual, pero como contribuyentes españoles no tuviésemos ni el riesgo de tener que rescatarles, ni el riesgo de que, oye, limiten la competencia porque no puede entrar la gente a competir, pues yo creo que no tendríamos el derecho de decirle a un accionista del Sabadell qué narices tiene que hacer con sus acciones, que haga con sus acciones lo que le salgan de las orejas. Pero claro, el problema es que sí que tenemos esos riesgos. Y para mí la solución óptima es que los dejemos de tener, porque yo no he votado a asumir los riesgos de que quiebre el Sabadell o de que quiebre el BBVA. Entonces, para mí la solución óptima es decirles a los bancos, oigan, ustedes por su cuenta hay riesgo. Aquí hay un fondo de garantía de depósitos por el que ustedes pagan un seguro y tienen que pagar un seguro. Pero más allá de ahí, todo lo demás, si la lían, la han liado. Ya está. Ya avisándolo. Y es verdad que eso puede tener un efecto brutal en la economía y cuanto más grandes sean, más efecto. Pero es que si no, es que claro, el incentivo es tan perverso que es brutal. O sea, los beneficios son para mí, pero bueno, como soy tan grande, si la liamos, pagan los españoles. Bueno, oiga, tendrá que haber consecuencias, ¿no? Quiero decir, que las ha habido, no ha sido siempre gratis, o sea, por ejemplo, los de Banco Popular, los accionistas perdieron todo el dinero, etcétera, etcétera. Bien, perfecto, pero es que luego lo de Europa un día lo podemos traer más en detalle, pero ahí los accionistas no perdieron el dinero y luego en otros montón de cosas nadie asumió responsabilidades. Eso es complicado. Yo creo que llegados a este punto, lo que tenemos que empezar a plantearnos los occidentales es qué queremos ser de mayor. Ya creo que ya es el momento. ¿Qué queremos ser de mayor? Porque hoy hemos hablado de los bancos, pero podríamos hablar de las aseguradoras. Es obligatorio que tú cuando vas en tu coche o en tu moto, incluso creo que ahora en patinete eléctrico, sino que me corrijan nuestros oyentes en los comentarios, tengas un seguro. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero ese seguro tienes que salir al mercado privado a contratarlo. Claro, pues bueno, si hubiese menos barreras de entrada y simplemente se regulase para que la aseguradora pueda cubrir el siniestro en caso de que lo haya, pues bueno, yo entiendo que es mejor el mercado privado al final, sin ninguna duda. A ver, también puedes hacer como el estado de Virginia en Estados Unidos, en el que no es obligatorio, pero claro, entonces la cuestión B es que, bueno, tú asumes con tu riesgo como persona física. Yo no quiero que haya gente que no tenga capacidad de pagar si un día me atropella. Al final, entonces, claro, es complicado, es difícil, o sea, tampoco... También es muy entiendo, difícil. también Es entiendo muy la difícil lógica. trazar esa línea. Es decir, vale, todos tenemos la sensación que es completamente imposible montar un banco de cero a día de hoy y completamente imposible montar una aseguradora desde cero a día de hoy. Claro, de ahí, ¿cuánto relajas las barreras de entrada? ¿Cuánto relajas? Porque el problema de que quiebre un banco no es la pérdida de los accionistas, que son relativamente pocos. El problema de que quiebre una aseguradora no es la pérdida de los accionistas, que son relativamente pocos. Es la pérdida de los depositarios y de los asegurados. Correcto. Y ahí también lo que tienes que decidir es muy eficiente tener cosas muy grandes, correcto, eh, pero también asumes riesgos. Es decir, Me comentan por el chat que de los patinetes no hay seguro. Rectifico en ese no caso. lo había No ni hay. escuchado. O sea, no dicen que no haya seguro, Ah, creo, ¿no? vale, vale. Es que No lo creo que sé, no lo sé, yo cambiaron no lo algo, sé. pero no me acuerdo. No me acuerdo si lo pusieron o no lo pusieron o que era voluntario. Pero bueno, creo que eso depende más de las ciudades, ¿no? Porque hay en ciudades que tienes que ir con casco, en ciudades, pero sí. Pero bueno, a ver, no lo sé. Ahí se queda. Veremos un poco en qué se queda.
es muy complicado como para que os demos una opinión, ¿eh? O sea, yo no es que esté en contra. Yo, de hecho, me parece sensato que tú quieras mejorar tus eficiencias y que sea pues, ser más eficiente y mejorar tus números y que eso, si hubiese competencia, pues probablemente redundaría en un coste menor para los clientes del banco. Pero claro, también hay muchos peros. También hay muchos peros. Que es que costó mucho dinero rescatar a los bancos. Costó mucho dinero. Y, ostras, Correcto. vamos a asegurarnos, porque claro, esto no tiene nada que ver con la OPA, pero esto hay que dejarlo, habría que dejarlo bien claro y no hacerlo desde un punto de vista político, ¿eh? O sea, esto yo creo que es un punto muy diferente. Es un punto de, oye, oiga, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Sabes? Porque ya solo, si os juntáis vosotros tres, ya solo quedáis tres gordos, porque sí, luego tienes Ibercaja, tienes distintos bancos, vale, perfecto, sí, tienes distintos bancos que pueden las cajas rurales, etcétera, los que están viniendo online, mm, pero todavía no tienen el tamaño suficiente como para compensar esto. Al final, yo creo que se te van a quedar en tres bancos. Mucha chapa, Pablo. Estamos dando mucha chapa, Estamos dando mucha correcto. chapa. No sé si alguien queda despierto ahora. Probablemente, a ver, han vuelto a escribir en el chat, así que supongo que sí. Pablo, tienes tú Ujú. un tema, ¿no? Que traernos. Ah, de verdad, Alberto, tienes que hacértelo mirar, ¿eh? Tienes que hacértelo mirar porque tienes mucho mal dentro. Tienes No, mucha maldad. me lo voy a hacer mirar, me lo voy a hacer mirar, pero mientras tanto, por favor, puedes proceder con el A tema ver, tú. esto es una experiencia muy personal y muy, no sé, es mi percepción, ¿no? Es algo que suele, los que vivimos en el mundo de la economía y las empresas y todos estos rollos, de forma cíclica nos encontramos con la cuestión o con la eterna disputa o debate sobre que los economistas se equivocan mucho en sus predicciones y de la mano de esto, que la economía no es una ciencia. ¿Vale? Esto en Twitter va por épocas, trae cierta cola, en TikTok, y yo quería intentar, en la medida de lo posible y con tu inestimable ayuda, Alberto, arrojar un poco de luz. Porque te digo una cosa, tú me has dicho, no, tienes un tema y tal, pero tú también eres economista. También soy economista. O sea, También. también has tomado malas decisiones en esta vida. Bueno, hay aquí cada uno con lo suyo. Sí, bueno, que sepas que nos dicen por el chat que siguen por ahí. O sea que Yo yo, agradezco muchísimo esa fidelidad porque hoy estamos siendo un poco espesos. Pero bueno. pues, Lo bueno, primero que me gustaría dame tu saber, opinión. Dale, sí. vale, mi opinión. ¿Por qué los economistas se equivocan tanto y por qué la economía es una ciencia? Para mí, ya adelanto, no es algo que tenga que decir yo, sino que lo es, pero para mí la economía sí es una ciencia. Incluso quito el para mí. La economía es una ciencia. ¿Vale? O sea, eso es algo que tenemos que pensar. Es una ciencia social y es una ciencia social principalmente por tres motivos. Lo primero, tiene unas leyes que son empíricas, tiene una teoría científica y tiene una metodología que, dado que trata de un ente como es la sociedad y el comportamiento humano, es cierto que tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué es importante que la ciencia económica, que la economía tenga una carga teórica? Yo he estudiado economía, yo no he estudiado ADE, y los 3 primeros años de los 5 que yo estudié, te los pasas estudiando matemáticas. O sea, y hablando muy poco de economía, muy poco. ¿Por qué esa carga tan teórica o en teoría teórica?
porque la economía se articula de forma que ante cualquier tratado, experimento, idea que tú como economista, que no es mi campo, llegues a promover, tiene que ser reproducible por otro profesional o profesionales o verificable en otro ambiente, como funciona en el resto de ciencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tiene la economía? La economía estudia, vamos a intentar, si quieres, Alberto, puede ser útil asemejarlo a la medicina. Bien, tú continúa. Luego ya vendré yo con las rebajas, no pasa nada. La economía estudia un paciente que digamos que métete más en el pozo de barro en el que te estás metiendo. Dale, Alberto, venga. por favor, pero ¿qué presión es esta? ¿Pero qué presión es esta, Alberto? Venga, O sea, dale. ahora ya me has descentrado, ¿sabes? O sea, Ibas por la medicina, venga. la economía estudia un paciente que no deja de evolucionar. O sea, no es el mismo sistema económico, ni la misma realidad, ni la misma sociedad la que vivió Keynes, que probablemente sea el mejor economista de todos los tiempos, la que vivió Adam Smith o la que vivimos a día de hoy. Es decir, han corrido ríos de tinta y estudios sobre el impacto que tuvo en la economía, no ya la aparición de Internet, no ya la aparición de la banca digital, no ya la aparición de entidades supranacionales como la Unión Europea, sino los cajeros automáticos. La aparición de los cajeros automáticos hace mucho tiempo tuvieron un impacto en la economía brutal. Muy bien, perfecto. En ese entorno tan cambiante es muy difícil establecer predicciones o metodologías que tengan una validez invariable a lo largo de demasiado tiempo. Además, la economía se basa en la predicción de comportamientos individuales que se ven afectados por lo general y por lo global y por lo colectivo. Lo hablamos en el último programa que hicimos. ¿Por qué ahora hay dudas sobre la posible bajada a corto plazo del Euribor? Porque los mercados, y los mercados no son entes individuales, sino son las personas que operan en ellos, han dado por descontado que van a bajar, han actuado como que van a bajar y ya, por lo tanto, probablemente los efectos de esa bajada se hayan diluido. Vale. Eso es una particularidad de la economía. Y ahora con tu permiso, me voy yo a la posición de juez y te dejo que hables, Alberto. Vale, a ver, está claro, no hay ningún problema, ya juzgo yo. A ver, has empezado diciendo que Keynes es el mejor economista de todos los tiempos, entonces, para todo el público que lo ponga, que todo lo demás que ha dicho no es a tener en cuenta. Si no es el mejor, desde luego es el más importante. Porque hoy en día la posición de un economista y casi de una persona se mide respecto a dónde se sitúa respecto a Keynes. Muy bien, perfecto. Entonces ya partiendo de la base de que consideras a Keynes el mejor economista, bueno, pues ya partimos de ahí. Pero, a ver, mi opinión, Pablo, y creo, todo lo que has dicho sobre cómo se estudia economía es verdad. Creo que los economistas estamos extremadamente flipados y con un ego que no se puede soportar, ¿vale? Es decir, ahí está dicho en general. O sea, te pegas no 3, sino 4 años estudiando matemáticas, estadística, unas econometrías que no entiende nadie, como si fueses Oppenheimer inventando la bomba atómica y tuvieses que hacer metafísica. Esa es mi opinión, y luego matematizas o funcionalizas las decisiones de la gente como si tuvieses un país lleno de señores Spocks de Star Trek, donde todas las decisiones que toman son ultra racionales y por un céntimo pues hacen una cosa o hacen la otra. ¿Sabes cuál es la realidad? La realidad es que los consumidores
y los trabajadores de cualquier país, cualquier persona se parece mucho más a Homer Simpson que al Dr. Spock. Entonces, ninguno de los oyentes de este programa, quede claro. Ninguno de los oyentes, no, pero nosotros mismos, incluso la gente que tú puedes considerar más inteligente, no actúa por norma general de forma racional, ni cuando consume, ni cuando trabaja, y todo el hecho de funcionalizarlo y matematizarlo, al menos hasta cierto nivel, y hacer experimentos con matemáticas, creo que es de base un error. Es errado, no va a funcionar y no puede funcionar. Dicho esto, ¿la economía es una ciencia? Pues puedo considerar hasta cierto punto que sí. Pero que nos queramos flipar haciendo matemáticas ultra complejos, primeras derivadas, segundas derivadas, integrales, funciones de utilidad, tal, creo que es una calentada completamente innecesaria que lo único que hace es complicar la ciencia, o sea, complicar lo que es la toma de decisiones. Hay cosas que afectan a la economía, por supuesto. Los incentivos es la maldita clave. O sea, los incentivos, la gente toma decisiones por puros incentivos. Ya está. Que luego quieres funcionalizar eso en una proyección a 7 años con 27 derivadas y meter otras 27 variables, pues acabarás demostrando que la producción de leche de yak en Nepal pues afecta a la compra de vehículos en España. Pues perfecto, pues cruza todas las matemáticas que tú quieras, pero no entiendes lo que estás poniendo en tus funciones. Y yo he visto algún estudio de ese nivel que dices tú, esto lo haces para publicar papers, porque no, o sea, es decir, porque es que cualquier persona que si realmente estás diciendo lo que piensas, es que, tío, o sea, es decir, estás completamente fuera de tus cabales, se te ha comido el despacho, la vida, estás lleno de libros y en vez de salir y preguntar a gente a la calle cómo compra, has empezado a poner funciones y matrices en un ordenador y probablemente se te haya olvidado hasta hablar, porque no habrás hablado con nadie de hacer esos estudios. Entonces, esa es mi opinión de muchos estudios económicos que yo a veces ni entiendo, que es como, tío, o sea, sal a la calle un poco, habla con la gente, preocúpate de entender cómo la gente toma las decisiones y mira los incentivos. Y a partir de ahí, pues ya sí que me parece bien, pues haz test en grupos de control y utiliza la ciencia como una ciencia social, ¿no? En la que hablas con la gente, le preguntas, tomas decisiones políticas en zonas donde usas grupos de control, ves cómo está funcionando, hablas con ellos, les preguntas cómo cómo has tomado decisiones y por qué, ves lo que han hecho de verdad, porque la gente opina con la cartera, pero no me hagas un modelo matemático ANOVA, no sé qué, no sé cuántas historias, porque creo que eso es estar fuera de la realidad. Y esta es mi opinión de las ciencias económicas. Ahí es nada, ¿eh? Keynes ha pasado en un momento de ser el economista más importante de todos los tiempos a un flipado. A un flipado. A ver, a un flipado que no salía a la calle. No es que sea un flipado, pero creo que se está intentando matematizar demasiado. Como tienes ordenadores y hacer matemáticas es muy fácil, creo que se está intentando matematizar todo demasiado para publicar papers, es que en vez de hablar con la gente. O sea, están cogiendo la parte de ciencia y olvidándose la parte de social. Y eso no tiene sentido. Sí, el problema es que la parte social es prácticamente imponderable. Porque tú podrías salir a la calle, supongamos que tienes los medios técnicos para salir a la calle y preguntar a 1 millón de personas diferentes. Probablemente si lo hicieras una semana seguida, sería completamente imposible encontrar una uniformidad en lo que esas personas te contestan. Puede ser. Si la economía no es una ciencia, es porque no puede existir una ciencia que se dedique a lo que se intenta dedicar la economía. Pero no porque haya que deslegitimarla, por decirlo de esa forma. Bueno, sabes que había mucho de guasa en el comentario. Sí que considero que sea una ciencia, sí que considero que las matemáticas puedan ayudar también, pero también considero que ha llegado a un punto en el que las matemáticas ya no se están usando y la estadística no se está usando como herramienta, sino como el fin último, de hacer el último modelo más complicado en el que a veces ya pierdes ya pierdes en la cabeza que esto se trata de personas. Lo que yo creo que es interesante decir es que
y lo que voy a decir es recontracuñado. ¿Qué pasaría con la física si ahora cambiáramos la magnitud o el parámetro de la fuerza de la gravedad? ¿Qué pasaría con la medicina si ahora cambiáramos el sistema circulatorio por completo? ¿Qué pasaría con la química si ahora cambiáramos la tabla periódica? Ya, pero es que hay una diferencia que da igual, o sea, es decir, los átomos o la sangre no hace burpees porque un tal Amadeo Ya2 les dice que a las 5 de la mañana hay que hacer burpees, aunque no tenga sentido hacer burpees, ¿sabes? O sea, ellos siguen unas normas, cambian los parámetros, siempre tiene sentido hacer burpees. Entonces, claro, cuando la gente toma decisiones como pagar todo su dinero a un youtuber para que le saque de miliurista, pues dices tú, hostias, tío, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Entonces, la sangre no hace eso. Los átomos siguen unas normas claras que le puedes cambiar los parámetros. Por supuesto, se equivocaría mucho más que de lo que se equivocan. Pero tenemos que entender que la gente puede tomar decisiones raras. Ya está, por miedo, por ego, por posición social o por vagancia simplemente, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo todavía no he visto, oye, es que la gente tiene una preferencia vaga en ninguna fórmula de las que me han dado. O sea, es decir, que la gente prefiere no levantarse del sofá, así levantarse del sofá. Cuando me incluyas todas esas variables, ¿sabes? El estatus, la vagancia y demás en fórmulas, que igual en alguna la han incluido, pues te diré, bueno, venga, nos empezamos a meter valores humanos. Se ha intentado hacer. Lo que pasa es que un sistema econométrico que incluye a partir de un determinado número de variables, y es muy difícil saber cuál es ese número, empieza a desarrollar relaciones entre esas variables. La leche que de alteran ya y el la resultado. matriculación, correcto. Eso es multicolinealidad. Entonces, probablemente lo que hacemos mal, o lo que hace mal, yo no me digo eso, algunos economistas, es ni siquiera intentarlo. Puede ser, correcto. Probablemente eso es lo que se haga mal. Y luego también cada uno tiene su opinión, O sea, es decir, cuando hay muchas escuelas de pensamiento dentro de una ciencia, pues ya te dice que, hombre, bueno, pues yo no conozco demasiadas escuelas de pensamiento dentro de la química, ¿sabes? Las cosas son las que son y ya está, o de la medicina, las cosas puede haber diferentes opiniones, pero son cosas más pequeñas o cosas que aún no se han demostrado, pero no todas funcionan así. Hay escuelas como la austríaca o tal que se acercan mucho más a intentar entender los incentivos y demás, y hay otras que básicamente, pues, si quieres estudiar eso, pues lo mejor es que hayas estudiado física y te metas a hacer pues modelos generales ahí donde metes variables a porrón y estudias matrices. Yo qué sé, a ver, igual esto lo estoy diciendo también por mi propio interés, ¿no? Como soy cortito, pues ya está, pues es más sencillo, cosas que no tengan mucha matemática, voy a criticar a los que sí que saben de matemáticas, pues también. Digámoslo así, nunca se sabe, igual es así. Nada, hoy Keynes se ha llevado lo suyo. Bueno, querías sangre, pues ahí tienes sangre. Sí, desde luego. Pues ahí tienes sangre, ¿no? Desde luego. ¿Tenemos algún recado para Adam Smith? Esto sí que es una OPA hostil, ¿no? La del BBV. Pero bueno, esta es de las de Polígono, de las que le gusta al ministro de Polígono Combate. No, a ver, quitadas la broma, yo qué sé, o sea, es decir, esto es una opinión, ya está, o sea, no, o sea, entiendo que hay muchas cosas que sí que requieren modelos matemáticos que ayudan, pero que a veces, mi opinión sigue siendo esa, que hay veces que se han creado modelos para defender los modelos que se han creado y para poder y para poder seguir desarrollando modelos más complicados. Bueno, pues ya está, pues es decir, ¿no? Los modelos se expanden por la necesidad de los modelos matemáticos en expansión. Ya está, ya no tiene nada que ver con la economía. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé, Pablo, ¿algún otro último punto antes de cerrar esto? Todo claro. Todo claro. A ver, no pasa nada, no estamos de acuerdo, tío, es lo que hay. No, yo tampoco lo he percibido así, o sea, ha sido más... Pues eso, pues dejemos a Keynes dormir. Sí, que no se tape con ninguna manta porque ya va calentito. No pasa nada.
No hay nada en contra de Keynes. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Ahí nos mencionan a Hayek, a un rap. Lo escucharemos, lo pondremos aquí, la verdad. Otro gran economista, con 3 se lo voy a meter. Así que nada. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esperar estas 2 semanitas que hemos estado. Ya sabéis, las 5 estrellitas, los comentarios. Hemos tenido algún comentario, que lo sepas, en Apple Podcast, con su texto y dándonos las gracias y por todo y por cómo lo explicamos. Se agradece un montón con las 5 estrellitas y que vayamos mejorando, porque al final es por lo que lo hacemos, por intentar aportar valor. Lo que digo siempre, todo en tono de broma, que ningún neoclásico ni ningún keynesiano coja las armas. Les respetamos, les respeto en este caso. Pablo los idolatra. Bueno, ahí cada uno con sus cosas. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego. Chao.